Cuando Mario López Valdés anunció en 2012 la remodelación del Estadio Municipal de Béisbol de Culiacán, General Ángel Flores, se habló de una inversión de 200 millones de pesos. A la postre, se estima por organizaciones de ciudadanos que fueron 1.500 millones de pesos los que puso el pueblo de Sinaloa para construir un nuevo estadio, para que lo administren por 25 años la familia Ley López. Siguiendo el mismo camino de tráfico de influencias, compadrazgos y corrupción, Quirino Ordaz avala otros 3 proyectos de estadios nuevos que anunció Maloba, pero que también terminarán saliendo del bolsillo de los ciudadanos. Uno de ellos se construirá antes de que cuenten siquiera con equipo profesional. Aquí, el siguiente reportaje. Regalo millonario de estadios a los amigos con dinero público. Con una inversión inicial de 808 millones de pesos, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel construirá 3 nuevos estadios a particulares, emulando a Maloba, que regaló 1.500 millones de pesos. Quirino Ordaz Coppel, en casi un año que lleva administrando el patrimonio público de todos los sinaloenses, ha demostrado que la gran ventaja que tiene es que no se espera nada en su gestión y que el grupo empresarial que lo llevó a la gobernatura tendrá 4 años para desangrar el erario sinaloense. Siguiendo el impulso de corrupción e impunidad que se generó en las pasadas administraciones y que en la de Maloba llegó a números alarmantes, Ordaz Coppel reafirma la promesa que López Valdés hiciera a empresarios de construirles estadios multimillonarios con recurso público. Fue Maloba quien prometió una nueva casa para Cañero de los Mochis, pero la confirmación de que con una inversión aplicada cerca a los 350 millones de pesos, con apoyos del gobierno municipal, estatal y federal, fue anunciada por el actual gobernador. El nuevo estadio se construye en la misma área donde se localiza el Emilio Ibarra Almada. El presidente ejecutivo de la organización Cañeros de los Mochis, Joaquín Vega Insunza, presentó en 2016 la maqueta y el trabajo arquitectónico de la que sería la nueva Casa de los Verdes. El pasado 15 de diciembre empezaron los trabajos. En julio pasado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio el banderazo para el inicio de la remodelación del estadio de béisbol Teodoro Mariscal. La obra arranca ya. No es venir a darle el banderazo para la fotografía. Aquí están las máquinas. Habrá algunas molestias, sin duda, pero no se van a interrumpir los juegos en esta próxima temporada y los mazatlecos vamos a tener un extraordinario estadio el año que entra, afirmó. Ordaz Coppel mencionó a medios locales que la inversión total del proyecto, que mantendrá su capacidad para unos 16,000 aficionados, será de 308 millones de pesos. José Antonio Toledo Ortiz, hijo del exgobernador Antonio Toledo Corro, quien también estuvo presente, agradeció a Ordaz Coppel le construyan un estadio. Los trabajos de remodelación del estadio Teodoro Mariscal iniciaron el pasado 17 de julio y su fecha de conclusión está marcada para septiembre de 2018. El colmo, estadio sin equipo. En lo que representa por sí mismo el colmo de la corrupción, los sinaloenses le construiremos un estadio de fútbol en Mazatlán para que un equipo, que ni siquiera existe, milite en la segunda división profesional. En junio pasado, el gobierno de Quirino Ordaz, vía la Secretaría de Obras Públicas, lanzó la licitación pública nacional para edificar en Cerritos el inmueble para 20,000 personas, con una inversión de 150 millones de pesos. Lo que no ha hecho público el gobierno es quién se encuentra detrás de este proyecto y qué equipo jugará en ese estadio. En julio de 2014, el priista Heriberto Galindo Quiñones propuso un equipo de segunda división para Mazatlán. Incluso aseguró que tenía convenios firmados ya con representantes de los equipos Murciélagos de los Mochis e Irapuato de Guanajuato. El exdiputado federal es cercano al gobernador Quirino Ordaz Coppel, uno de los primeros que impulsó su candidatura a la gobernatura en Los Pinos. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, informó que los 150 millones de pesos destinados son recursos gestionados por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Los Ley se adueñan del estadio. En 1995, un año antes de la Serie del Caribe que ganara Culiacán, Juan Manuel El Chino Ley pidió se le concesionara el inmueble por otros 15 años, pero la condición que le puso el panista Sadol Osorio Porras, siendo presidente municipal de Culiacán, fue que el Chino invirtiera 20 millones de pesos en palcos y bleachers, es decir, 1997 a 2012. El colectivo en defensa del patrimonio público por conducto de Ernesto Saldaña García solicitó vía acceso a la información al municipio la documentación que validara que Ley López puso 20 millones de pesos en 1997. Nosotros pedimos todas las facturas y toda la documentación que acreditara que la empresa del señor Ley López había puesto los originales 20 millones de pesos y resulta que dichos documentos son inexistentes. Y el mismo municipio reconoce que la obra la hizo el gobierno del estado vía Cocosín. Desde ahí empiezan las tranzas entre el gobierno del estado y la familia Ley López. Y el Chino, a cambio de esto, le entrega
la presidencia de la Liga Mexicana del Pacífico al entonces gobernador Renato Vega Alvarado. La voracidad del empresario. En el 2012 se venció el convenio con el municipio, pero años antes Juan Manuel Ley ya había buscado que Juan Millán, en su condición de gobernador, y Jesús Aguilar Padilla, quien lo suplió, le remodelaran o construyeran con dinero público el estadio, pero Millán a cambio pidió que Ley López pusiera el 50% y un terreno, a lo que se negó el empresario. En ese 2012, ya como gobernador Mario López Valdés, el chino Ley anunció públicamente la remodelación del estadio, la cual correría a cargo del gobierno estatal y que el costo no pasaría de los 75 millones de pesos. Pero la ambición del empresario fue creciendo ante el despilfarro que observó en las finanzas de Maloba. Los amigos, familiares y funcionarios de primer nivel, así como el mismo López Valdés, convirtieron 6 años de administración gubernamental en 6 años de negocios y saqueos, a los que el chino Ley simplemente se sumó. Ante todo esto, la remodelación del estadio Ángel Flores pasó de 75 a 150 millones de pesos, pero un par de meses después, ya en 2013, el mismo empresario, quien anunció la construcción de un nuevo estadio que iba a costarle a los sinaloenses 350 millones de pesos, pero según documentos oficiales, el costo se elevó a los 380 millones de pesos. Pero a mediados de 2013, la prensa nacional publicó una entrevista que tuvo Juan Manuel Ley con el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en la Ciudad de México, donde el empresario afirmó que el encuentro se dio para bajar recursos de dicha secretaría y aplicarlos en la construcción del nuevo estadio. Ley López iba en representación del gobierno de Sinaloa. El chino estaba representándose a título personal sin tener ningún nombramiento por parte del gobierno del estado y estaba haciendo labor de gestoría a nombre del mismo gobierno para un estadio que a final de cuentas los íbamos a pagar todos los sinaloenses. Esto es un doble delito porque el señor Ley, al investirse de un cargo público, y el señor José Antonio Meade en destinar recursos federales para los cuales no existe justificación, se le dieron a final de cuentas 230 millones de pesos. Según datos obtenidos por De Primera y el Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público, el gobierno del estado acepta haber invertido de diferentes partidas 460 millones de pesos. A esto se le tiene que sumar 110 millones de pesos que quedaron como deuda con constructoras, ya que fue el empresario quien modificó el proyecto inicial. Esto señalado públicamente por José Luis Sevilla Suárez, quien fungió como secretario de Obras Públicas en la pasada administración y en la actualidad se encuentra bajo investigación por desaseos administrativos, lo que elevó aún más el costo original. Pero a esos 460 y 110 millones de pesos también se le tienen que añadir los 150 millones de pesos con los que estaba evaluado el estadio que se derribó, el cual, según avalúos que realizó el colectivo en defensa del patrimonio público, tenía una vida útil de 20 años más. A esto también se le tiene que sumar que la familia Ley López está exonerada de pago de impuestos desde el año 2012 al 2037, según un estudio del mismo ayuntamiento de Culiacán, que dejó de percibir en pagos de impuestos 150 millones de pesos del año 1997 al 2012, es decir, en 15 años. En 25 años podemos hacer un estimado que se dejará de percibir 500 millones de pesos en pago de impuestos. Al desmantelar el anterior estadio para demolerlo, algunas estructuras, contando pantalla gigante, eran reutilizables. Según la Asociación Civil, el monto económico sería alrededor de los 50 millones de pesos. De ese total, solo el 20% se tiene documentación que se transfirió a los campos deportivos de la JAPAC, lo demás se encuentra desaparecido. El tráfico de influencias al 100. Pero el tráfico de influencias va más allá, ya que del año 1966 hasta el año 2015, en el estadio se vendieron bebidas embriagantes sin licencia de alcoholes durante 49 años. También en la actualidad, dicho estadio no cuenta con un plan de protección civil ante la concentración masiva con la que se frecuenta. El estadio fue construido sin ningún estudio de impacto ambiental ni de vialidad. El colectivo en defensa del patrimonio público legalmente se opuso vía amparo, primero a que se demoliera el estadio y posteriormente a que no se le entregara al empresario el lucro del nombre del estadio, el cual, según el mismo Ley López, estaría evaluado en 300 millones de pesos, por lo que se presentaron ante un juez local, que posteriormente el caso pasó a una instancia regional, el Tribunal Cuarto con sede en Mazatlán. El tribunal de segunda instancia se erigió como tribunal de tercera instancia y se nos negó el derecho a ir a la Suprema Corte de Justicia, argumentando que no teníamos capacidad jurídica para defender el patrimonio público. En pocas palabras, los ciudadanos podemos pagar impuestos, pero no podemos decirle a nuestra autoridad en qué se gasten esos impuestos. De esta manera tenemos estadios de primer mundo y hospitales de porquería donde mueren los niños.
Los números del saqueo. 1. El gobierno del estado acepta haber invertido de diferentes partidas 460 millones de pesos en la construcción del estadio. 2. A esto se le tiene que sumar 110 millones de pesos que quedaron como deuda con constructoras, ya que fue el empresario quien modificó el proyecto inicial. 3. 150 millones de pesos con los que estaba evaluado el estadio que se derribó. 4. La familia Ley López, o promotora de Deportes y Espectáculos SADCB, está exonerada de pago de impuestos desde el año 2012 al 2037. Es decir, en 25 años podemos hacer un estimado que se dejarán de percibir 500 millones de pesos en pagos de impuestos. 5. Al demoler el estadio, las estructuras reutilizables se estima rondan los 50 millones de pesos. El 20% fueron a parar a la JAPAC. 6. De 1966 a 2015, el estadio no contó con licencia de alcoholes. 49 años funcionó como aguaje, venta de cerveza clandestina. 7. El ayuntamiento de Culiacán le cede derecho de explotación comercial del nombre del estadio, 300 millones de pesos. 8. El nuevo estadio no cuenta con plan de protección civil. No se realizó estudio de impacto ambiental, estudio de vialidad. 9. En 1996, el gobierno del estado destinó 20 millones de pesos para la remodelación de palcos y bleachers. 10. Del año 1997 al 2012, es decir, en 15 años, Promotora de Deportes y Espectáculos SADCB no pagó impuestos, lo que, según estudio del mismo Ayuntamiento de Culiacán, el municipio dejó de percibir 150 millones de pesos. Números con Quirino. 1. Estadio nuevo de béisbol a la familia de Antonio Toledo Corro, 350 millones de pesos. 2. Estadio nuevo de béisbol a la familia de Joaquín Vega Acuña, 300 millones de pesos. 3. Estadio nuevo de fútbol a la familia de Heriberto Galindo Quiñones, 150 millones de pesos. En Sinaloa no existe un hospital pediátrico de cancerología, por lo que los niños con este tipo de padecimiento tienen que viajar a otras partes del país e inclusive a otros países para tratamientos. El rezago educativo en Sinaloa por déficit de infraestructura es alarmante. Escuelas sin techumbres, sin aires acondicionados, clases al aire libre y muchas otras literalmente se están derrumbando, manteniendo siempre el peligro latente de la desgracia. En medio de todo esto se encuentra una política pública aberrante que solo atiende sus propios intereses y los grupales, la corrupción galopante que permea en nuestro país y que sus tentáculos se extienden por cualquier rincón de nuestro estado, se percibe imparable. Los gobernantes, de forma descarada e insultante, depredan el patrimonio público ante el inconsciente colectivo de una sociedad que ha pasado de víctima a cómplice. En conclusión, el estadio de béisbol que se construyó durante la administración de Mario López Valdés seguirá desangrando la economía del pueblo de Sinaloa durante los próximos 24 años, lo que se traduce en 1.500 millones de pesos que Maloba regaló a un solo empresario, con la complacencia de la inmensa mayoría de los sinaloenses. Quirino sube la apuesta y destina los primeros 808 millones de pesos para la construcción de 3 estadios. Esto mientras el actual y los gobiernos que vengan en esos próximos 24 años sigan diciendo no tener recursos para construir hospitales y con ellos los niños sigan muriendo y los que vivan vayan a escuelas sin techos, sin aires y a punto de derrumbarse. En la Cámara, Luis Morales Félix, Iván Grijalva, edición Bernardino Chávez, de Primera Noticias.